Lo que podía estar viendo acá en este texto, que es el título más del mensaje, que podemos ver el cuidado de Dios Padre hacia su Hijo, el ungido, Jesucristo. Y una de las cosas que podía ver que muchas veces, nos preguntamos nosotros, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué me está pasando aquello? Y nos enfocamos tanto en el problema que perdemos de vista la soberanía de Dios. Que perdemos de vista la soberanía de Dios. Y nosotros tenemos que entender que Dios está en cada uno de los detalles de nuestra vida. Nuestra vida no es un juego de azar. No está llevada por el destino. Si somos de Cristo, dice la segunda parte de Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la soberanía de Dios no significa que Él se mueve por capricho o porque es un déspota malvado que quiere ver el mal en nosotros. Todo lo que hace es para que su nombre sea glorificado y nosotros aferrarnos a Él y adorarle por siempre y confiando que todo lo que hace es bueno y está bien para nosotros. Aunque no entendamos y muchas veces nos sigamos preguntando ¿por qué no lo hace de esta manera o de aquella manera? Dios hace todo perfectamente de acuerdo a su plan. Él es soberano y Él tiene el control absoluto de todas las cosas y de todas las circunstancias. Y el texto que nos toca estudiar, como decía, es Mateo 2, del 13 al 23. Y dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grandes lamentaciones, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque pereció. Recordemos que Mateo nos está enseñando que Jesús es el Rey prometido, como comenzamos el Evangelio. Él es el heredero del trono de David. Dios le dijo a David que, si recordamos bien, que un hijo de él se iba a sentar en el trono y iba a ser eterno. También estuvimos viendo, que es lo que nos enseña Mateo, que Él es la bendición. Por medio de Él, de Jesús, las naciones iban a ser benditas. Esa es una promesa que le había hecho Dios a Abraham, de un hijo que le iba a nacer. También Mateo lo demostró, todas estas cosas, que Él iba a ser el rey, que Él es aquel que va a ser bendecidas todas las naciones. Lo demostró por medio de qué cosas: de la genealogía,
tecnología y por medio de ¿qué? De las profecías cumplidas. Y lo que nosotros pudimos ver hasta ahora, que es lo que vamos a seguir viendo, es que Dios cuidó y seguirá cuidando, eso lo vamos a ver también a lo largo del Evangelio, y seguirá cuidando cada detalle y cada circunstancia para llevar a cabo su plan de redención por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos está enseñando Mateo desde el capítulo 1. Y ahí en el versículo 13, 14, dice que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Posiblemente puede llegar a ser que fue de inmediato que se fueron los magos. Porque los magos, se acuerdan que fueron avisados por sueño, por revelación, y se fueron por otro camino. Y posiblemente, como lo que podemos ver acá, fue en medio de la noche, fue avisado José. Al igual que en el capítulo 1, versículo 20, el Señor usa un ángel. ¿Se acuerdan? Ahí, fíjense, en el capítulo dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. José es avisado por medio de un ángel. En aquel entonces, ahí en el capítulo 1, versículo 20, el Señor le informa y le manda, por medio de un ángel, a tomar a María, su esposa prometida. ¿Se acuerdan? Quien él quería dejar en secreto, porque se había enterado que estaba embarazada y no de él. Dentro de este mandato, a obedecer, le dice el porqué. Y es que ese niño fue engendrado por medio del poder del Espíritu Santo. Y también le informa este ángel, en el versículo 20 del capítulo 1, cómo había de ser llamado y cuál iba a ser su misión. Ahora, exactamente igual, Dios envía un ángel. ¿Y cuál era entonces la misión del ángel? Nuevamente, alertar a José, y a ordenar a José, por medio de un sueño, lo que iba a suceder. Que Herodes quería matar al niño Jesús. ¿Y él qué debía hacer? Él debía huir de inmediato a la ciudad de Egipto. Las órdenes dadas por el ángel fueron realmente contundentes y claras. Ahí el versículo nos dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Y qué más dice? Y permanece allá. ¿Y qué más dice? Hasta que yo te diga. Nosotros no debemos olvidarnos que esta orden que recibe José por medio del ángel, que era levantarse, tomar, huir y esperar, son dadas por el mismo Señor. Y el medio que Dios usó para mandar a José fue este ángel. Y José, si nosotros nos podemos pensar, José tenía dos opciones. Una de las opciones era esperar hasta que se haga de día. Recordemos que tenía a María y a Jesús, que era un niño chiquitito, y él tenía que ir a Egipto. Entonces podía esperar hasta el día que todo iban a estar descansados, podían planear mejor las cosas, podían desayunar, podían hacer un montón de cosas y partir. O la otra opción era creer a Dios y obedecerlo de inmediato. Esa es la segunda opción que también tenía José. Ahora, ¿qué es lo que hizo José? El versículo 14 nos responde y dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. La respuesta de José fue inmediata. Ahora, ¿por qué respondió de esa manera tan rápido y sin dudar? Si nosotros nos acordamos de lo que estuvimos viendo en los capítulos o en el versículo y capítulos anteriores, nosotros vamos a estar recordando cómo era José, qué se había
dicho Mateo de José, cómo era él. Y ahí podemos ver que en Mateo ahí 1:19 dice que José, su marido, dice, como era justo. Y recuerden que nosotros habíamos estudiado que él era justo. Y como era justo, él procuraba siempre agradar a su Señor y obedecerlo. Entonces, por eso podemos ver que respondió inmediatamente. Ahora, nosotros acá debemos hacer un pequeño paréntesis para entender algunas cosas. En primer lugar, nosotros no podemos pasar por alto algo muy importante. José se encontraba en el antiguo pacto. Uno se puede decir, ¿cómo en el antiguo pacto? Si nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento. Pero él estaba todavía en el antiguo pacto. ¿Cuándo ocurre el nuevo pacto? Jesús anuncia el nuevo pacto en el aposento alto. Ahí en Mateo 26, de 27 al 28. Ahí cuando él dice que este es el nuevo pacto y se concretó con su muerte y resurrección. Ahí comienza el nuevo pacto. Mientras tanto, José y María y todos los demás se encontraban en el antiguo pacto. Entonces, él, José, ahora tenía una revelación un poquito más avanzada del plan redentor de Dios. No solo creyó a la voz de Dios, como por ejemplo, así como lo hizo Abraham una vez, cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, a una tierra desconocida, dice la palabra que él creyó, y por eso Pablo después dice que fue justificado por su fe, porque creyó a Dios y le obedeció y salió. Bien, José no solamente creyó a la voz de Dios, sino creyó también que ese niño iba a ser su Salvador. Y pasa exactamente lo mismo si nosotros buscamos ahí en Lucas 2, del 25 al 32, hay un personaje acá que nos habla, que hace una exclamación, que es Simeón. Dice, he aquí había en Jerusalén, Lucas 2, del 25 al 32. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, por lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Es exactamente lo mismo que José. Porque después José desaparece del Evangelio. Quizá, probablemente, haya muerto José, que es seguro. Entonces, José se encontraba en el antiguo pacto. Y él fue justificado también, así como fue justificado Abraham, así como fue justificado Simeón, porque Simeón era un hombre grande y seguramente murió al poco tiempo. Fueron justificados por su fe, en creer que ese niño era el Salvador. Tenían una revelación un poco más avanzada del plan redentor de Dios. Hoy nosotros tenemos el plan redentor completo, porque nosotros sabemos que Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. A través de Él hay salvación. Nosotros el plan redentor de Dios lo tenemos completo, pero José no tenía el plan redentor completo. Era mejor que Abraham, tenía mejor revelación que Abraham, pero no estaba completo. Por eso él fue justificado
también por medio de su fe. Bien, entonces, teniendo esto en claro, sigamos y podemos ver que José entonces obedeció inmediatamente y tomó al niño y a la madre y huye a Egipto. Ahora la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿por qué razón se escoge Egipto? ¿Y cuántos kilómetros quedaban? Y esto ya nosotros lo tenemos que hacer referencia a lo que según Flavio Josefo es un historiador que presenció la destrucción del templo en el año 70, ahí cuando lo destruyó Tito. Ese historiador estuvo ahí y redactó cada cosa que estuvo ocurriendo. Él fue, ¿cómo se dice? Presencia ocular, como un testigo ocular. Y según Flavio Josefo dice que en Egipto había más o menos 1 millón de judíos viviendo ahí. 1 millón de judíos más o menos viviendo ahí en Egipto. Y esto nos hace pensar que sería un buen lugar para habitar, porque había compatriotas de José, judíos, que podían estar compartiendo, ¿no? Que podían estar relacionándose. Otra de las cosas también que podemos ver, que Egipto estaba aproximadamente a unos 130 kilómetros. Y sin mucho esfuerzo, más o menos iban a tardar desde Belén hasta Egipto entre 4 y 5 días. Recuerden que iba María con un niño pequeño. Entonces, más o menos podían haber tardado 4 o 5 días. Podían haber tomado otra ruta, pero no era recomendable. La ruta que se tomaba en ese entonces era una ruta comercial, que era transitada diariamente por caravanas de comerciantes, que iban desde el norte de Israel hasta Egipto. Otra de las razones que fue Egipto, que por eso fue elegido Egipto, es que allí Herodes no tenía jurisdicción. Por tanto, no podía hacerle ningún daño al niño. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar las razones, humanamente pensando, desde la perspectiva también de José, podríamos decir que Egipto es una buena opción. Es una buena opción. Pero en ese movimiento había algo más que José no sabía y que Mateo lo deja plasmado ahí en el versículo 15. Lo deja plasmado en el versículo 15. Pero antes de ver el versículo 15, cabe destacar aquí que la soberanía de Dios y su omnipresencia siempre están presentes para llevar a cabo su plan, que nunca será frustrado. Pero también podemos ver la responsabilidad del hombre, que juega un papel muy importante. José no era manejado como un títere por Dios, sino que él escuchó al mensajero de Dios y en obediencia respondió. Así que podemos ver acá ambas cosas correr paralelamente. Por un lado, podemos ver la soberanía de Dios para llevar a cabo su plan. Y por el otro lado podemos ver la responsabilidad del hombre que responde al llamado de Dios. Pero recordemos, Dios, sus planes nunca van a ser frustrados. Y ahí el versículo 5 entonces nos dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y en este verso Mateo parece que hace un paréntesis en su narración. ¿Por qué? Porque nos relata que iba a estar allí, ahí en Egipto, hasta la muerte de Herodes. Relato que Mateo lo retoma en el versículo 19, si ustedes ven, observan ahí.
Pero, como dijimos anteriormente, ¿qué es lo que está haciendo Mateo? Nos explica lo que José no sabía, ese algo más, que solo Egipto era la mejor opción para escapar. Nos muestra el plan completo, es como cerrar el círculo. Esto es, no solo era ese escape, no solo era para salvar al niño de las garras de Herodes, sino también, ¿para qué? Dice el versículo 15, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Nuevamente, como hacen también en el capítulo 1, nuevamente nos resalta la fidelidad de Dios cumpliendo su palabra hacia muchos años atrás. Entonces, ahí nosotros podemos ver el círculo completo. Eso es lo que no entendía José. José solamente podía estar viendo, la revelación está buena, Egipto es una buena opción, nos vamos para allá. Y nosotros hoy podemos ver que no solamente era para proteger al niño, sino para que se cumpliese lo dicho por el Señor cuando el profeta lo había dicho. Entonces, ¿qué era lo que se debía cumplir? Ahí dice, se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Eso se debía cumplir. Y nosotros lo que nosotros tenemos que tener en claro, cuando comenzamos el Evangelio de Mateo, que Mateo estaba escribiéndole a judíos. A judíos. Y esto es algo muy importante lo que Mateo está señalando acá. Acá le está diciendo que el cumplimiento de esa promesa era que de Egipto llamé a mi hijo. Y lo que Mateo hace, está usando la profecía de Oseas 11:1. Si nosotros nos fijamos ahí, fíjense ahí en Oseas 11:1. ¿Qué dice? Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es interesante que Oseas no está hablando del Mesías, sino está hablando ahí de Israel. Pero la conexión que hace Mateo es por inspiración de Dios. Es por inspiración divina. Oseas está hablando de Israel y a Israel. Eso es lo que está haciendo Oseas. Está hablando de Israel y a Israel. Y como profeta y también judío, siempre tenían la perspectiva de que un día el Mesías prometido vendría. Pero él está profetizando en todo su mensaje de Oseas, está profetizando sobre la gracia y el juicio de Dios sobre Israel. Y específicamente en el capítulo 11 está hablando del amor de Dios hacia su pueblo. Obviamente, que siempre con una perspectiva mesiánica, pero tenía que ser tangible para el pueblo de Israel. Esto que Oseas está hablando, eso debían verlo cumplido los hijos de Israel. Entonces acá Oseas está hablando de Israel y a Israel. Como decía, Oseas también esperaba que, también si nosotros leemos el libro de Oseas, también esperaba que Dios salve a su pueblo de esa opresión de Asiria que iba a llegar. Y en Oseas también podemos ver que Dios es Dios salvador. Es una de las cosas, una de las características del libro de Oseas. Dios es salvador. Ahora, ¿qué hace Oseas? Él recuerda en el versículo 1 de Oseas, capítulo 11, versículo 1, cómo Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto.
dice ahí. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Israel, entonces, acá podemos ver también que esto es muy importante para que nosotros lo veamos, que como dice el paréntesis con respecto a José, Oseas no tenía la revelación completa. Oseas tenía al pueblo de Israel, Oseas tenía el templo, Oseas, no tenía el Mesías. Él tenía una revelación incompleta, parcial. Entonces, acá Oseas lo que está haciendo es viendo al pueblo de Israel rescatado de Egipto, es lo que está recordando. Rescatado de Egipto. Pero Mateo se encarga de darnos en su evangelio la revelación completa del plan de Dios. Y nos enseña que Jesús es el verdadero Israel. Y es el verdadero pueblo de Dios. Cuando un judío, si estaba leyendo el evangelio de Mateo, eso lo tenía que choquear. ¿Por qué? Porque está usando, como decía recién, la profecía de Oseas. Oseas habla de Israel. Oseas habla y dice que Israel fue liberado de Egipto. Automáticamente, por inspiración divina, Mateo lo conecta y dice, Israel es Jesús. Y se estaba cumpliendo que Jesús debía ir a Egipto para cumplirse la profecía que, como dice ahí, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿cómo es esto? Porque nos puede traer confusión. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿Israel no es el pueblo de Dios? Sí, Israel lo fue hasta que falló. Porque estaba formado por pecadores. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, y Él pone el principio, la ley, el tabernáculo, después pone ahí el templo para manifestar su presencia. Lo que no pudo hacer, sino lo que no se hizo en el pueblo de Israel es quitar el pecado. Entonces estaba formado por un pueblo de pecadores. Y como pecadores fallaban continuamente, porque el pecado estaba presente. Ahora, como Israel falló, esto no quiere decir que Dios tuvo que hacer un plan B. No es que Dios tuvo que hacer un plan B, porque su plan fue frustrado por un pueblo rebelde, sino que Israel es un tipo de Cristo. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, es figura de lo que iba a venir. Lo que le ocurrió a Israel era lo que iba a ser Cristo. Una sombra de lo que iba a venir. El verdadero Israel es entonces Jesús. Ahora, el antiguo Israel rechazó a Jesús, por lo cual en su momento ese Israel también será rechazado por Dios. Fíjense lo que dijo Jesús ahí en Mateo 21:43. 21:43. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablándole a judíos, hablándole al pueblo de Israel, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué más también podemos ver con respecto a que Jesús es el verdadero Israel? Y obviamente, como siempre decimos, es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. También, al igual que Dios eligió a las 12 tribus de Israel, ahora el Hijo hecho hombre, Dios hecho hombre, elige 12 hombres que van a ser sus discípulos para que produzcan esos verdaderos frutos y sean el pueblo de Dios en Cristo. O sea, nadie puede ser el pueblo de Dios si no está en Cristo. Porque Cristo es el pueblo de Dios. Cristo es el verdadero Israel. Y si nosotros queremos ser el verdadero Israel, tenemos que estar sí o sí en Cristo. En Cristo. Ahora,
Mateo entonces nos está señalando que Jesús es el verdadero pueblo de Dios. Por eso el mismo Señor, Dios Padre, ahí en Mateo 3:17, ¿qué es lo que dice? Dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También palabras que nos tienen que sonar, palabras que le sonaba al pueblo judío, porque para el pueblo judío el Hijo era Israel. Eso lo pueden ver en Éxodo, lo pueden ver en Deuteronomio. O sea, siempre cuando se refiere al Hijo en el Antiguo Testamento, era el pueblo de Israel. Pero ellos tenían un conocimiento parcial del plan de Dios. Ahora nosotros tenemos un plan completo y Mateo nos lo está enseñando. Nos está diciendo, el Hijo es Cristo, el verdadero pueblo de Israel es Cristo. Es Cristo al que va a llamar de Egipto y se cumple la profecía. Y en todo el Evangelio, tanto de Mateo, de Lucas, Marcos, de Juan, en todo, Jesús es el verdadero Israel, Jesús es el verdadero Rey, Jesús es el verdadero sumo sacerdote, Jesús es la verdadera ofrenda, Jesús es el verdadero templo, Jesús es la verdadera vid, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era una figura, un tipo de lo que iba a venir y se cumplió absolutamente todo en Cristo. Entonces, podemos ver cómo Dios en su soberanía estaba trabajando en medio de todo esto de lo que parecía ser una tragedia para llevar a cabo su plan. Dios estaba llevando a cabo su plan. Parecía una tragedia. Era una familia que tenía que huir de un malvado, de un perverso que iba a matar a su hijo. Pero Dios estaba ahí, detrás de todo eso, y estaba acomodando su plan, y su plan se iba a llevar a cabo. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar un poquitito también, es algo increíble que el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, apenas era un bebé y dependía, literalmente dependía de un hombre y una mujer que eran sus mismas criaturas. Y lo increíble también es que está siendo protegido de otra criatura que se llama Herodes, que lo quiere matar. El Creador, el Hijo de Dios, ahora como hombre, estaba escapando de sus propias criaturas. Ahora, pongámonos en el lugar de José. Imagínense esta situación para José. Debía cuidar al Hijo de Dios, que se había hecho hombre y nació como cualquier bebé. Aún nosotros teniendo ya la Biblia y vemos todo el relato y podemos saber el final, aún nosotros nos tendríamos que haber cuestionado o preguntado, quizá como se lo pudo haber preguntado a José, ¿acaso Dios no tenía otro plan? ¿Acaso Dios no podía mandar ese ángel que me informó y aplastar a Herodes y así cuidar, y no tenía que huir y no tenía que sacrificarme y tener que estar caminando 4 días y escapando de acá para allá? O sea, ¿por qué no lo hizo más fácil? Y eso es muchas veces lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que esto seguramente se le habría ocurrido a José. Porque es normal. Pero ahí Dios estaba controlando todo. Pero él, ¿qué hizo? Confió en la palabra de Dios. Confió que Dios tenía el control de todas las cosas. Que pase lo que pase, como dice Pablo y aplica a cualquier situación de nosotros, en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dejando en claro quién es Jesús, Mateo nuevamente vuelve al relato y nos dice, versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos,
se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora nuevamente, imagínense por un momento siendo Herodes. Si recordamos bien, Herodes, lo que él decía, se hacía. Y si no se hacía, le podía garantizar, era un sello, una firma, tu muerte está asegurada. Ese era Herodes. Yo digo algo y esto se cumple. Si no se cumple, está frito. Recordemos también que este hombre era un salvaje. Ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Había matado a la que era su esposa preferida. Había matado también a 3 de sus hijos. Primero mató a 2. Y después, años más tarde, mató a un tercero. Todo porque se creía que había una conspiración detrás de él. Entonces, no le importaba quién era. Es más, hay algo muy interesante. Dice ahí un comentario, dice, es más, el mismo Augusto César dijo una vez de él. Fíjense lo que dijo Augusto César. Preferiría ser el perro de Herodes y no su hijo. Esa es la imagen que tenía Herodes. Era un hombre malvado, era un hombre despiadado. Esa era la imagen. Es más, si empiezan a investigar un poquito de Herodes, Herodes quería mostrarle al pueblo de Israel que era un hombre bueno. Es más, construyó el templo, hizo un montón de cosas. Dice, pero no podía bajar su imagen. Era despiadado. Ahora, ese hombre despiadado había sido burlado. Ese hombre despiadado había sido burlado. Por eso el texto nos dice que no podemos entender la dimensión de esta palabra. Pero lo que pudo poner el traductor de nuestras Biblias, dice, se enojó mucho. Pero es una palabra que es como que se encolerizó de tal forma, es que aún hasta su rostro se pudo haber transformado. De la bronca que le había agarrado. Esto nos da la idea de una ira extrema, realmente, que se apoderó de él. Porque había sido burlado por los magos. Ahora, lo que había sucedido en realidad es que salió toda la pudredumbre de su corazón. Es lo que vimos en los versos 7 y 8. Cuando llamó aparte a los magos e indagó sobre el nacimiento de Jesús, él en ningún momento pensó adorar al Mesías. En ningún momento pensó adorar al Rey, sino que siempre quiso exterminarlo, porque él solo se creía rey. Y cuando yo preparaba esto me hizo reflexionar inmediatamente en lo que Jesús dijo en Mateo 6. Cuando nos enojamos con alguien de tal manera que queremos que desaparezca. No lo matamos literalmente. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos o la oportunidad para hacerlo. Pero la raíz está en el corazón. Y ya lo matamos en nuestro corazón. Con Herodes pasó eso. La raíz en el corazón, había un odio tal contra el rey, el Mesías, que apareció, y lo vemos plasmado en el versículo 16. Herodes lo único que quería era hacer desaparecer a ese pequeño rey. Ahora, como bien relata Mateo, Herodes sabía que un día iba a nacer el Mesías. Herodes era judío. El pueblo judío no lo quería reconocer como judío por su intimidad con Roma y por las barbaries que había hecho. Pero él era judío. Él sabía que un día iba a nacer
el Mesías, el Rey de Israel. Y es más, se confirma en el versículo 4 de este mismo capítulo, que llama a los príncipes sacerdotes, a los escribas, y dice, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Él conocía las Escrituras, él conocía las profecías. También sabía que el Cristo había nacido, porque lo confirmaron con la misma palabra de Dios. Todos los que se reunieron ahí para decir, estaban confirmando, el Mesías había nacido, el Rey de los judíos había nacido. Pero ¿qué pasa? Me encantó lo que dice un comentarista. Un comentarista dice, furioso por haber sido burlado, se enfureció contra el Señor y su ungido. Pero no se puede decir que escaparon por un pelo, tanto María, José y Jesús. Aquel que está entronado en el cielo se ríe y burla de los Herodes de este mundo. Salmo 2.4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dice otro comentarista, dice, Herodes no tenía en cuenta que el rey que había nacido era el que Dios había determinado para sentarse sobre el trono de Israel. Sin duda conocía la Escritura, pero no aceptaba la realidad del cumplimiento profético y inexorablemente se llevaría a cabo porque Dios así lo determinaba. Nuevamente, todo estaba bajo control de nuestro soberano Dios. Herodes, furioso, ¿qué es lo que hace? Manda matar a todos los niños, según lo que ahí pudo indagar de los magos, más o menos. Entonces dijo, bueno, para saber que los vamos a exterminar, vamos a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y mandó a matar ahí en Belén y a sus alrededores. Ahora, lo interesante es que hay un conflicto, un supuesto conflicto, que muchos historiadores dicen que ese hecho no fue real. ¿Por qué dicen que ese hecho no fue real? Porque no hay registro de ellos, de ese hecho. ¿Por qué? Porque la mayoría se basan de lo que Flavio Josefo escribía. Y Flavio Josefo no escribió ese hecho en particular. Ahora, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese entonces la muerte de estos niños no significaba nada comparado con lo que Herodes había hecho y hacía. Flavio Josefo lo único que hacía eran los grandes acontecimientos y terribles acontecimientos que hacía Herodes. Esto era insignificante para ellos. Y es más, Belén era insignificante para Israel. Antes Belén era lo mejor porque estaba David. Una vez que David muere, y bueno, lo llevan en cautiverio y pasa un montón de cosas, Belén pasa a ser insignificante. Y también podemos ver que esos pequeños que murieron apenas alcanzarían unos 15 o 20 niños, porque eran varones. Obviamente que para nosotros ya saldría en todas las noticias, en internet y en todo. Pero nosotros tenemos que abocarnos a lo que ahí estaba pasando, a lo que para ese entonces significaba lo que era un niño. Un niño era apreciado para el pueblo de Israel, pero tenía ahí sus restricciones. O sea, tampoco es como nosotros le damos bolilla tanto a los chicos, ellos no eran así. Entonces, para este caso, 15, 20 niños no tenía por qué ser registrado. Pero Mateo nuevamente nos dice que todo esto es para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Y cita ahí también Jeremías 31:15. Mateo 2:17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá,
grandes lamentaciones, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora, la relación que podemos ver entre estos dos acontecimientos, la profecía de Jeremías por un lado y lo que sucede en Belén, puede ser lo siguiente. En ambos casos, si nosotros leemos la profecía de Jeremías, en ambos casos hubo un juicio. Hubo un juicio. En el tiempo de Jeremías, ¿el juicio cuál fue? Fue el cautiverio a Babilonia. Ese cautiverio a Babilonia que para los judíos iba a ser la destrucción de la nación de Israel. Y ahí se coloca Raquel, madre idealizada para el pueblo. Dice que llora por sus hijos por el acontecimiento ocurrido. Para ellos, cuando Babilonia los lleva en cautiverio, Israel desaparecía. Nunca más el pueblo. En Belén, ¿qué es lo que pasa? Las madres lloran por las muertes de sus pequeños causados por Herodes. Ahora, la causa de ese juicio en Jeremías fue el rechazo continuo y la rebeldía del pueblo de Israel hacia Dios. Todo esto hizo que su juicio sea desatado. En Belén fue el rechazo del Mesías por el pueblo de Israel, representado en Herodes, en los príncipes sacerdotes y en los escribas y en todo lo que querían matar. En ambos lados fue rechazado Dios. Ahora, tanto en Jeremías como también en Mateo podemos ver la esperanza. En Jeremías el Señor iba a reunir otra vez al pueblo de Israel. En Jeremías ahí se profetiza que iban a ser perdonados. Y también ahí en Jeremías se da la promesa del nuevo pacto. Ahora, en Mateo, el cumplimiento de esa esperanza es Jesús. Y en Él nos reunimos todos. Pero muchas veces, ¿qué pasa? La pregunta de muchos que pueden hacer es la siguiente. Es injusto. ¿Por qué Dios, siendo omnipotente, no detuvo esta barbarie? Y voy a tomar la respuesta de un comentarista. Dice, a lo que se puede responder es sorprendente hasta dónde puede llegar el alma humana cauterizada por el pecado. El horrendo crimen de Herodes pone de manifiesto esta realidad. Dice, la única respuesta válida no es que Dios permita que los perversos hombres actúen poniendo en evidencia lo que son, sino que en medio de un mundo perverso y corrupto, Dios se hizo hombre para venir al encuentro del hombre con un mensaje de salvación, de modo que no solo pueda perdonar el pecado cometido, sino regenerar al perdido para que sea una nueva criatura en Cristo, viviendo para la gloria de Dios y siendo testimonio de Dios para salvación en medio de una generación perversa. Yo no me tengo que focalizar, qué perverso, ¿por qué Dios nos detiene? Yo me tenía que focalizar acá, es que cómo Dios vino a este mundo, se hizo hombre y nos salvó. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Inmediatamente nosotros cuestionamos y juzgamos a Dios. ¿Por qué no detiene la maldad? ¿Por qué no hace esto? No, nosotros debemos decir, ¿por qué me vino a salvar? Yo no lo merecía. Ninguno de los que estamos acá nos merecemos la salvación. Y Dios se hizo hombre en ese pequeño bebé que ahora está huyendo de una criatura. Para cumplir su propósito, venir y salvar. Salvar un pueblo para su propia gloria. Ahora, este relato también es para nosotros, o podemos ver también un contraste, como decía recién. En primer lugar, lo que es capaz de hacer un hombre sin Dios. Y en segundo lugar, qué amor tiene Dios
por los hombres que son capaces de querer matar a su propio hijo. ¡Qué amor! Dios sabía que si aún nosotros estábamos ahí, íbamos a decirle, crucifícale, crucifícale. ¡Qué amor! Es más, que dicho sea de paso, obviamente, ¿no? Que así fue, en el tiempo preciso dado por Dios, el que Dios determinó, fue entregado a nuestro Señor Jesús. Hechos 2:23 lo relata muy bien, dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El tiempo de la muerte de Jesús no era cuando era un niño. Dios estaba detrás de todo eso, lo que parecía una catástrofe. Dios estaba llevando a cabo su plan en medio de eso, lo que parecía una catástrofe, hasta el tiempo preciso que Dios había determinado. Ahora, ¿qué podemos también sacar de este acontecimiento? Podemos sacar que una persona sin Dios hace una cosa mucho peor que matar a 15 o 20 niños inocentes. Es rechazar el amor de Dios y su salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Eso no fue lo peor que hizo Herodes, y eso fue lo peor que hicieron los escribas, y eso fue lo peor lo que hicieron los que querían matar al niño, y eso es lo peor que hace un ser humano en esta tierra, es rechazar el amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero seguramente que en ese día las madres de esos niños habrán gritado y llorado hasta que sus gargantas no podían más. Es más, y quizás sus lágrimas se agotaron porque le habían arrancado seguramente la vida que ellas mismas habían dado a luz. Seguro que habrá pasado eso. Pero ¿saben qué? Hay de aquellos que rechazan a Jesucristo, dador de la vida misma, porque no quieren humillarse ante el Rey de Reyes y Señor y Señores. Y habrá un día que todos aquellos que rechazan el amor de Dios, sus dientes crujirán y su lloro y su lamentación será por la eternidad. En conclusión, si eres hijo o hija de Dios, nosotros lo que podemos estar seguros, que Él tiene el control de todas las cosas y ningún detalle de mi vida, de su vida, se le escapa. Él terminará la obra que comenzó en nosotros usando los medios que Él determinó para llevarlos a cabo y formar en nosotros la imagen de su Hijo. Todo, tan solo nosotros lo que tenemos que hacer es responder como José. Creyó y actuó y se sometió a la soberanía de Dios. Él nos dejó, Dios nos dejó recursos. No esperemos obviamente un ángel que venga como José. Él nos dejó su palabra, un tesoro inagotable. También tenemos la oración. El velo se rasgó, ya no hay más velo entre Dios y yo. Entonces podemos correr a su presencia y clamarle a Él cuantas veces querramos. Pero los que están sin Dios, los que rechazan su amor, realmente por favor les pido que se arrepientan de sus pecados, confíen en la obra de nuestro Señor Jesús, quien murió por tus pecados, el justo por los injustos, el eterno Hijo
Hijo de Dios se hizo hombre para realizar lo que ninguno de nosotros podía hacer, justificarse delante de Dios. Por eso, no rechace su llamado. Y hay algo seguro, seguro, que si hoy se arrepienten de sus pecados y creen en la obra del Señor Jesucristo, todos sus pecados serán perdonados. Vamos. Señor, gracias te damos. Porque a pesar que vemos en este relato de las tragedias y todo lo que sucedió, podemos ver tu soberanía, podemos ver que estás detrás de todas las cosas, podemos ver que tenés el control de todo y todo lo que haces es para tu gloria, para tu honra y es para formar a Cristo en nosotros. Señor, danos fuerzas. Señor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos. Señor, empújanos realmente a orar, a leer tu palabra. Gracias porque nos has dejado todos los recursos. Gracias porque ese velo se abrió y podemos ir cuantas veces queramos al trono de gracia para recibir gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso es tener un Dios soberano, omnipresente, omnipotente, que todo lo puede, todo lo ve, todo lo que hace es para su gloria. Te alabamos, bendito Dios. Ten misericordia de aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús.